gracias por recibirnos aquí en la hospitalidad. De nada, así. Lo primero es constatar un hecho, la causa. ¿Tú en algún momento has revisado el material de Demoliendo el Muro? ¿Te suena eso? O sea, ¿Lo me viste? suena por usted. No, jamás lo vi. Bueno, yo soy del 83, entonces también como que, Naciste justo el año de Demoliendo el Muro. claro, nací justo el año. Pero no lo vi, pues. En realidad estaba viendo monitos, pues. Ya, En otra perfecto. cosa, y después, claro, no sé, no. Hoy en día no sé si hay mucha gente como de mi generación que lo conozca. O yo tampoco pasé por la universidad, a lo mejor quizá por ahí te lo dateaban. Y nunca me enteré hasta ahora del, del programa. Ya, pero sin embargo, es obvio que Milan Ivelic y Gaspar Galá son dos nombres Sí, reconozco y leídos, conozco su trabajo. Conozco el lo trabajo, habrás pues, claro. revisado, etcétera, y es innegable también que son canon. Claro, Entonces, tu trabajo, digamos, ¿no es cierto? O parte de él, y sobre todo una pieza específica que se refiere a tu participación en la Trienal de Artes Visuales en el museo, el tuvo un año punto dos mil álgido ocho ahí, sí, tuvo un punto ahí con la famosa subasta del director. Cuéntanos un poco, descríbanos un poco esa pieza y qué pasó con él. Bueno, la idea de rematarlo parte como por el tiempo que él llevaba dentro del Museo de Arte. El Museo de Arte pasa a ser un lugar como eh, donde más recibe gente. En realidad es uno de los espacios que más recibía gente hasta esa época en cuanto a público. Sobre todo con los domingos que eran gratuitos, que siguen siendo gratuitos los domingos, y el parque forestal que tiene tanto movimiento y tránsito, entonces era uno de los museos más visitados en Chile. Y por ende, tantos años de una persona dirigiendo, digamos, el contenido de un museo va, digamos, pasando por varias generaciones lo que es o no es arte. Y creo que es como sumamente necesario como detenerse en algún momento y decir como hay que dejar paso como para que vengan otras personas y puedan, digamos, a través de su visión curatorial, decir qué es y qué es y qué no es arte. Entonces la idea de rematar a Milan era como ya poniéndolo como una especie de pieza permanente de la colección tan pobre que tiene el Museo de Bellas Artes, y él pasaba ya, digamos, por el tiempo que llevaba a hacer una de esas piezas permanentes. A través de eso nace la idea de rematarlo. Pero bueno, mi proyecto, yo presenté un proyecto que decía básicamente lo que se iba a realizar, pero no especificaban cada uno de los puntos de las acciones que se iban a llevar a cabo. Entre eso estaba, bueno, la obra se llamaba La Isla de las Papas Fritas. Tenía 7 acciones. Una de ellas, por ejemplo, era la permutación de un peruano, ya que estaba comenzando como toda la idea xenófoba de la migración, de la primera migración grande de peruanos. Entonces la idea era como medir digamos, como culturalmente cómo se comportaba la población chilena que iba a un museo, con un peruano que estaba dispuesto a recibir cualquier tipo de pregunta. Y el porcentaje de preguntas, por ejemplo, mayor era cuándo se van del país. O sea, era sumamente violento, digamos, la forma de increpar, digamos, y no preguntar, sino que increpar al joven peruano que estaba trabajando para el proyecto y así poder medir. También otras obras que se realizaron fue la de medir, por ejemplo, la rabia social que había, sobre todo porque había aparecido Transantiago. Había una pequeña como efervescencia de molestia en la población y ver cómo estaban esas personas, digamos, con el gobierno de turno. Em, y se le ofrecía a las personas, digamos, que a través de un monto mínimo de 100 pesos hasta 800 pesos, podían darme latigazos de distintos, digamos, de distintas fuerzas. Un tatuaje que tengo del logo del gobierno de Chile. Ahí la idea también era medir cómo culturalmente las personas en Chile van sacando su rabia y
y no dirigiendo la rabia, digamos, hacia la estructura de poder, que lo podemos llevar a las problemáticas que hemos tenido últimamente en Chile a través de la corrupción o a través de los distintos carteles que se han, digamos, nombrado, o también a través de los distintos sucesos que finalmente van fastidiando, digamos, a la sociedad por la desigualdad, por la falta de derechos, digamos, una economía súper abstraída hacia una forma latifundista. Eh, Espérate, que está apareciendo el micrófono. Sí, Sí, ya, me lo pero imaginé. no, Sí, pero no me decís nada, te estoy mirando. No, porque no voy a mirar. ya, Todavía no tengo un testigo. comienzo. Entonces, una de las piezas que se realizó fue. A ver, ya, ahora sí. Otra pieza consistía en un tatuaje que yo tenía en la espalda del gobierno de Chile, que lo tengo todavía. Es mi peso en la espalda, es mi pequeña cruz. Menos mal que no es el logo Piñera. ¿Ah? Menos mal que no es el logo Piñera. No, o sea, podría haber sido, podría haber hecho una colección de logos. Podría tener la goma de borrar ahora. Pues con ese, digamos, con ese tatuaje, yo me disponía para que el público pudiese fustigarme unos latigazos, digamos, por una suma de 100 a 800 pesos. Cada digamos, valor, que era 100, 500 y 800, tenía una medida de fuerza, digamos. O sea, el 800 me podía despegar más fuerte, en rigor. El 100 era un latigazo, digamos, suave. Y la intención de esa acción era ver cómo culturalmente las personas reaccionaban, digamos, a la posibilidad digamos, que se le daba, digamos, a una persona de poder sacar su rabia a través de un cuerpo específico que representaba, digamos, la molestia o los malestares sociales que podían estar sucediendo. En ese instante había una efervescencia por el tema de Transantiago y distintas políticas públicas también que no avanzaban en cuanto a las posturas, digamos, sociales que se le habían dado fuerza, digamos, durante el gobierno de Lagos y en ese tiempo el principio del primer gobierno de Bachelet. Eh, que ya, digamos, habíamos terminado un poco la etapa de transición. Con el gobierno de Bachelet se debería haber visto, digamos, una etapa mucho más progresista quizás que lo que yo creo que esperaba la gente, y no fue así. Entonces ya había como un pequeño fastidio, digamos. Ese fastidio, digamos, fue castigado por la gente, sacando a un político de derecha después que, que participó fielmente con la dictadura de alguna otra manera. O sea, sobre todo como en los términos de economía neoliberal y los beneficios que sacó desde ahí. Sobre todo su hermano mayor, José Piñera. A partir de eso, podemos ver, digamos, un poco las reacciones que fueron bastante eh, indeseadas. Yo pensé que me iban a pegar mucho menos, realmente. Pensé que no lo iban a hacer, que la gente iba a conversar, a dialogar, ¿ya? Y que no iba a optar por la opción de o comprar la posibilidad de pegarle a alguien, ¿ya? Para sacarse o desquitar su rabia. Y hoy en día, cuando tú te ves como en estos escenarios de tantas problemáticas de políticas sociales, de leyes que no se están realizando, irregularidades, injusticia, corrupción, etcétera, ves, digamos, como la tormenta perfecta para que puedan, ¿cómo se llama? La sociedad pueda como un poco como emanciparse y dar una lucha, digamos, encarando directamente a las estructuras fácticas, sobre todo como un sistema tan latifundista como el chileno, y poder como eh, salir a la calle, no solamente marchar, sino que yo creo que hacer acciones mucho más como concretas, ¿ya? No esperar que la justicia haga como lo que tenga que hacer, sino que estar ahí, digamos, como otro poder más, como el pueblo, digamos, un poder más activo en el seguimiento, digamos, de lo que es la realidad que nos tiene hoy en día. Pero vemos finalmente un pueblo sumamente rabioso, pero una rabia que se la va moviendo entre ellos mismos, se va desquitando la gente entre sí. Y no genera toda esa energía, digamos, hacia los sectores que debería como llevar. ¿Y había en ti una rabia específica en contra del director? No, no, pero Oye, sí, para mí era eso. súper necesario porque, a ver, parte primero el proyecto
Y 2 días antes, eh, 2 días antes de que parta el proyecto, esto sale en el Mercurio, ¿ya? Y en el Mercurio sale descrito todas las acciones que iba a realizar, digamos, con todas digamos, como las cuñas políticas al respecto. Y el titular, me acuerdo que salía en portada, que sería como uno de los, digamos, de los recuadros que tiene el Mercurio en la portada. ¿Podrá el Museo de Bellas Artes con papa frita? Esa era la pregunta que hacía, digamos, la periodista, que recuerdo bien, era Elisa Cárdenas, cuestionando, digamos, como si se pudiese llegar como a aguantar el Museo de Bellas Artes, digamos, unas tantas acciones, digamos, políticas directas, dentro de un tiempo tan corto, una exposición que tuviera 7 acciones, 7 obras, finalmente, básicamente, durante la temporada de la exposición, que eran 3 meses. Eh, Justo al otro día, desde que sale publicado, me llaman a una reunión donde está el director del Museo de Bellas Artes, Milan Ivelic, estaba Ramón Castillo, habían otras 3 personas más, la curadora que me lo correspondía en la parte latina, Santiago, que era Natalia Arco. Y bueno, y ahí básicamente me dicen que yo elimine 4 de las 7 acciones y que no se podían hacer. ¿Razón? Razón es que yo estaba sobre victimizando a las personas que ya estaban, digamos, ya eran víctimas. En el caso del peruano, en el caso del tema mapuche también, que entregué una vivienda social que consistía en acerrín, en, en una ruca marca Doite, que era una especie como de carpa iglú, y unas araucarias que eran pinos navideños, digamos, dados vuelta, invertidos y parecían araucarias, y esa era la vivienda social que le entregaba el Estado, digamos, al mapuche, como un poco decir como la burla que ha tenido, digamos, los gobiernos con la deuda pendiente con el pueblo mapuche y sobre todo como con la posibilidad de ir entregándole la, la libertad, digamos, de poder ser un pueblo completamente, digamos, independiente. Que yo creo que es sumamente necesario ir entregándole poco a poco independencia al pueblo mapuche y entender que ese territorio, digamos, no es parte de nosotros. Como, como mezcla racial chilena, digamos, si se podría decir que existe Chile. En esa ocasión, claro, me hacen esa propuesta, digamos, una propuesta de censura, una invitación a censurarme, que yo elija como el buen camino. Es un tema Eh, ético, entonces. es un tema ético que no le parecía al director y que en realidad a mí me parecía mal, digamos, poder como, o sea, coartar, digamos, esta posibilidad de hacer un arte fuera, digamos, del paquete intelectual apretado y llevarlo un poco a un público mucho más amplio, llevarlo a la prensa también, y poder difundir, digamos, una obra que finalmente tú podías ir teniendo más lecturas que el simple hecho como que ya el acto, digamos, como irónico que llamaba la atención, básicamente. Y, y bueno, ahí yo claramente digo que no y que si me censuraban, que lo que estaban haciendo era censurar, que lo dijeran públicamente y que yo me retiraba. No tenía ningún problema en retirarme. Total, ya había salido en los medios de comunicación, entonces ya eso me respaldaba de que yo iba a exponer y que se me censuró. O sea, no me fui porque yo quería, sino que iban a tener que dar una explicación pública. Lo cual me parecía interesante que en democracia todavía siguieran censurando. Eh, por otro lado, también estaba el hecho de que yo tenía todo montado, básicamente. Entonces, había una retirada que no iba a ser muy amable. Entonces, con esas cartas yo podía jugar, digamos, a presionar al Museo de Bellas Artes y decirle, me voy. Y ahí es cuando me gritonea Milan Ivelic, así, básicamente se exaspera, me grita, porque mi actitud era sumamente pedante, lo reconozco. O sea, fue la forma de poder como plantearme con 24 años, tenía 24 años, frente a personajes, digamos, como muy importantes de la institucionalidad y la academia. Tenía que tomar una postura, digamos, que me pudiese defender.
que era basada en la tranquilidad y en la pedantería, digamos, que con la capacidad de poder decir como, háganlo, pero ustedes van a tener que vérsela en realidad. Y ese va a tener que vérsela, terminó ofuscando a Milan y gritándome. Y ante eso yo me levanto y digo que no se enojara, que no era necesario, que, estaba muy viejito, que le podía dar un infarto, lo molesté bastante, me recuerdo que lo agarré bastante para el deseo. Y, y que me iba, pues, sí, tranquilamente. Entonces Ramón es el que se encargó de decir como pongamos un poco baño frío a las cosas. Y nos dimos 2 horas y me llaman y yo creo que ahí cometen el peor error, porque en realidad como que ahí nace un poco la estrategia. Me llaman después de las 2 horas y me dicen que sí, podía exponerlo, pero no dar en notas de prensa. Y fue como, díganme que no y yo digo que sí. Y yo le dije, claro, no voy a dar. Absolutamente hice lo contrario y di más prensa de lo que pensaba ayudar, de hecho. Mucho más prensa. Y esto apareció en toda Latinoamérica y en Europa también, parte de noticias, me entrevistaron de todos lados. Y aún así, aunque medí, filtré, digamos, la cantidad de prensa que se estaba dando. Pero para mí fue súper necesario. Entonces, cuando yo hago este remate, digamos, básicamente más que por tener como una cosa específica, una fijación por Milan Ivelic, la idea de rematar es la idea de cambiar. Es de vamos modificando y vamos dejando que otras personas también enseñen al resto de la población lo que es cultura o lo que es arte o no es arte. ¿Ya? Permitamos, dejemos un poco como de tener como a estos personajes que están como eternamente en las institucionalidades públicas, em, o sea, como la misma clase política que está eternamente, digamos, como siendo los únicos candidatos a diputados, senadores, y esto se va replicando en todo tipo de cosas, desde las municipalidades hasta los espacios que supuestamente nos pertenecen a todos, como son estos museos. Y, y era necesario, yo creo, para mí, como artista en ese tiempo, poder llevar a discusión o a debates, o sea, como ya está bien o dejamos que siga otros casi 20 años más Milan Ivelic como director de una institución. Son 20 años, son 4 generaciones. Yo creo que ya es más que suficiente. Yo creo que con 2 generaciones basta para poder dejar como un legado, construir algo en esos 10 años y poder, ¿cómo se llama? Incorporar una forma de lectura del arte. Digamos. Hoy día está, ¿cómo se llama? El director actual es Farriol, que es bastante conservador también, y que le ha dado una nutrición al arte de los 80, pero tampoco ha estado abriendo las puertas, digamos, a jóvenes o a mi generación, por ejemplo, para poder hacer cosas. De hecho, en un tiempo el Museo de Bellas Artes igual, a pesar de todo lo que hacía Milan, tenía siempre un espacio, digamos, como mucho más contemporáneo también, como para jóvenes y cosas así. Que igual habían cosas como que podía fácilmente tener el Mac y lo tenía el Bellas Artes. Bueno, la Bienal ese era el espíritu. Claro, la Trienal tenía, o sea, la La Bienal, Bienal de arte joven. claro, la Bienal tenía esa idea. Y hoy en día, claro, tú ves como artistas de los 80 que no fueron tan relevantes, o de principios de los 90 y que por falta de espacio, etcétera, hoy día se han construido, digamos, una historia dentro del arte, pero tampoco son como actores muy fuertes. El caso de Becerro, el caso de la Claudia Kemper. Para mí, si bien son compañeros de arte, pero el trabajo de ellos no me parece como para hacer una retrospectiva, por ejemplo, como se ha realizado en este último tiempo. Me parece un trabajo que todavía, o sea, que se ha quedado pegado muchas veces, que le falta un desarrollo. Y creo que hay otros artistas que son mucho más interesantes que se le podría haber dado, pero claro, sus artistas a veces, muchas veces como podrían ser complicados para un Farriol que es sumamente recatado en qué escoger. Eh, entonces ya también Farrell tiene que cumplir un tiempo y decir como esta es mi forma de ver el arte y la gente está viendo el arte de Farriol finalmente. El arte de lo que Farriol cree que es arte, pero finalmente el que corta el queque, y lo podemos ver como con Milan Ivelic cuando trata de censurarme, es Milan el que decide lo que va y lo que no va. Y si no hubiese estado la nota del Mercurio antes, no habría ido. Y a mí se me hubiese dicho cualquier cosa, o sea, hubiese sido una pataleta, pero como tenía, digamos, esto,
no fue una pataleta, pues, Hay, finalmente. hay un detalle semántico ahí que me gustaría clarificar contigo porque en algunos, yo lo investigué ahí bien por prensa en internet, aparece el nombre como la subasta y no el remate. Y Yo, claro, hasta la diferencia, yo era un remate el que iba a hacer. esa era la palabra que tú. Claro, y la idea O que, sea, la como idea, palabra era la otra. idea en un principio era que Bruñoli fuera a rematar a Milan Ivelic. Que Bruñoli fuera el martillero. Esa era la idea. No sé si Y, Bruñoli lo iba a aceptar o no, pero en un principio esa es la idea. espérate, pero tú pretendías, digamos, convencer a la persona Convencer a para tanto que a esto fuera una Bruñoli performance. como Milan Ivelic, convencerlos para que esto fuera una performance donde ellos, como Milan fuera rematado, digamos, a un precio, digamos, Entonces, justo. finalmente, ¿en qué momento haces materialmente, construyes la figura Claro, bueno, de Milan sabiendo Ivanovic? con todo el arrebato de Milan Ivelic y ya teniendo una pésima relación, o sea, despidiéndose de mí diciendo que si ir de vacaciones y que me fuera bien, o sea, onda, no voy a ver tu obra, no me interesa la cagada que dejé básicamente, yo me largo. Y deja a Ramón, digamos, con el cacho, digamos. Em, es muy bonito de todas maneras lo que hace. Se entera por la prensa, yo creo, todo el rato, todo lo que iba Se va a pasando Caburga. Claro, se va a Caburga eh, a juntarse con sus amigos. Y que aparte que tenía amigos por ambos lados, eso es otra cosa muy interesante de Milan Ivelic, que era para mí sumamente necesario también decir, cómo era amigo de los dos gobiernos, o sea, perdón, de los dos, del bipartidismo chileno, y, y cómo tenía el puesto asegurado finalmente fuera del partido que saliera. Entonces, eso, bueno, habla también como una forma de amiguismo, de corrupción también de alguna otra manera. O sea, una forma corrupta, digamos, de adquirir el poder, digamos, de tener, digamos, muy buenas relaciones públicas, muy buenas relaciones políticas con las personas que definen finalmente el puesto. Y va más allá de la valoración de lo que se hace o no se hace. ¿Ya? Y eso a mí me parece realmente como espantoso como se manejan los museos en este país. O sea, de hecho me parece muy espantoso que Bruñoli siga siendo el director del Museo de Arte Contemporáneo, siendo que no hacen absolutamente nada. O sea, sabemos que hay un equipo que está trabajando constantemente en tratar de hacer las cosas con un presupuesto completamente vago y sin el Estado que tampoco lo apoya. Creo que recién ahora, esta vez, el Estado está pasando un poco de plata al Museo de Arte Contemporáneo, después de una lucha tremenda que han tenido. Fondar sigue entregando plata, por ejemplo, como a proyectos como Teatro Mil o a empresas privadas. El año pasado hubo un escándalo, digamos, por empezarle a un banco, ¿cómo se llama? A Corbanca, que también estuvo metido en casos de movimientos de dinero y todo como político. Eh, y aún así se entrega una cantidad millonarísima para atraer artistas, siendo que es una corporación privada, o sea, que tiene todo el dinero para poder realizar eh, el- los proyectos que se le ocurran. Ya, entonces, Y a esto finalmente el Estado no da un financiamiento a estos espacios como corresponde. De hecho, los artistas muchas veces no reciben un sueldo, no reciben una colaboración que ahí tú ves que si te la vas a gastar, digamos, en una obra o te la vas a gastar en ti. O sea, y finalmente, obviamente, si tú vas a exponer, vas a gastar ese de poco dinero que te dan en construir una obra, si es que te alcanza para construirla. entonces finalmente el Milan es como el síntoma de una cosa. Claro, se ganó el premio porque justo me tocó a mí exponer ahí, pero le podría haber tocado a cualquier otro director si me habría tocado en otro lado. No es el problema con Milan específicamente. Entonces, cuando hay una negación de todo, entonces a mí se me ocurre como rematar. O sea, matarlo finalmente, es como rematarlo. Eh, y ahí nace esta figura como de lanzarlo, o como si él se hubiese caído como desde la cúpula, del- que es finalmente un símbolo de poder, y cae desde la cúpula al centro del Museo de Arte. Yo no tenía permiso para ocupar el hall, tenía permiso para ocupar mi sala, la sala que me correspondía, y yo me tomo un fin de semana el hall y dejo a Milan Ivelic completamente roto, con los vidrios esparcidos, con los fierros también. Encontré algunos fierros viejos que eran como muy parecidos al fierro original que tiene la cúpula. Y atravesado y completamente reventado, digamos, en el medio de la sala.
Y bueno, esto es una cosa bastante fantástica en realidad, porque puedes ver digamos, un asesinamiento público, la ficción de un asesinamiento público a la perduración finalmente de estas personas que están dentro de la estructura de poder y que algunas veces los minimizamos, pero son parte de la gran familia de la estructura de poder y de la élite en Chile, y son las personas que finalmente también tienen la verdad o pueden decidir cosas por el resto de las personas. O sea, en estricto rigor, siempre va a ser o sea, es la misma clase la que está en ese lugar, en esa estructura de poder, la misma clase que está decidiendo las cosas, la misma clase que está teniendo los fondos para poder realizar las cosas. Entonces es una muerte, digamos, a una forma. Más que Mila Nievich pasa a ser el simbolismo de la muerte de la forma que tenemos como sistema de vida o como Estado en Chile, que es un sistema que la maneja la élite a través de como yo digo, o sea, Chile no vive en un sistema neoliberal, Chile vive en un sistema latifundista que hizo una mixtura entre lo neoliberal y lo cristiano y lo católico específicamente para poner una estructura, digamos, moral ante esa economía latifundista monetarista finalmente. Pero hay una moralización por parte de la idea neoliberal y la idea religiosa que se implanta en Chile. Y a través de esa idea son las personas que se mueven. Si tú ves, son los mismos colegios, las mismas formas, digamos, de conocimiento los que van llegando, digamos, a estas estructuras de poder. Son muy pocas las personas que vienen de otro lado, etcétera. En mi caso siempre era un tema también porque yo me autoformé, no estudié en ninguna universidad, no estudié absolutamente nada en una universidad, entonces no tenía padrinos políticos dentro de las artes, no tenía un maestro que me pudiese como, digamos, colar a esta final, entonces mi entrada al Museo de Bellas Artes es muy fortuita porque ¿Y cómo llega la invitación de la Natalia? me llega en ese instante, no estaba Facebook, me parece que me llega por mail, claro, me llega por mail. Y me dice que nos juntemos a tomar un café. Había visto varios proyectos míos que había realizado y le gustaba la idea de poder hacerlo. Entonces yo le pregunto, lo primero que yo le pregunto a Natalia, porque de hecho poco antes me había invitado a una curatoría Montes de Oca y presento un proyecto muy similar a este. eh, y. Y Montes de Oca, antes de que cualquier cosa pasara, cuando le presento el proyecto, me censura básicamente también, pues me saca del juego y me deja invitar. Pues. Y lo que más me da rabia a mí, en realidad, en esos tiempos me da rabia, mucha rabia, eran las respuestas políticamente correctas y no la verdad. Entonces me decían que básicamente querían algo figurativo, que cambiara por otra cosa, pero no me estaban diciendo que en realidad lo que estaba pasando es que estaba molestándole a la directora del MAVI. Y que no lo podía hacer. Entonces, si el curador pudiese tener como esa, digamos, posibilidad de conversar conmigo, podríamos meter algo. Definitivamente podríamos llegar a un acuerdo para poder buscar el mecanismo de poder realizar igual la obra o una obra similar, pero con una estrategia. Y finalmente Dale Arco me da esa posibilidad. Yo digo, te voy a presentar un proyecto, pero no quiero que sea censurado. Entonces, ¿tú vas a estar dispuesto a pelear por ese proyecto si te gusta? Y me dice que sí. Entonces ella del principio ya sabía perfectamente lo que iba a realizar. Y que iba a ser algo como, que iba a ser polémico finalmente y que podía tener digamos, como, podía pasarle la cuenta en algún momento quizás haber llevado un proyecto así. Y finalmente, menos mal que no le pasó la cuenta a eso, sino que le ayudó bastante ese proyecto a Lo que pasa poder es seguir que su carrera. a mí me da la impresión de que fue bien inteligente también lo que hizo ella, en el Sí. sentido de que no solamente tu trabajo, sino que el de los incas, Claro, y el de Bravo, Víctor. o sea, Víctor son, Castillo, Incas y... claro, o sea, son Sí, cuestiones sí. que están súper bien escogidas, digamos. Sí, O no, sea, ella fue una muy buena curadora. O sea, es aún una muy buena curadora, a pesar de que no se dedique tanto ella, se está dedicando a otras cosas que son bastante interesantes también. Bueno, y también pasa que cuando nos olvidamos de la gente cuando se va de Chile también, que no, o sea, no le andamos siguiendo la huella muchas veces. Pero las cosas que la Natalia Arco sigue haciendo cosas muy interesantes. y en los 80 teníamos Demoliendo el Muro. Entonces hay una situación en los 80 que no, tú no la viste, no lo hizo.
o sea, eso por una razón lógica de edad, ¿no? De que naciste justo en el momento en que surge este programa. Pero sí podemos establecer un paralelo con lo que pasa hoy día, en donde con toda probabilidad la televisión abierta no es mucha opción, digamos, ¿cierto? Tanto porque el formato se resiste y porque a nadie le interesa, digamos, ¿no? Por el internet, por la audiencia segmentada, por todo lo que es el mundo lo medial hoy día. Eh, entonces ahí la pregunta es, primero, tu trabajo es muy obviamente, digamos, ¿no es cierto? Su soporte de obra, como diría por ahí alguien, ¿no? Es lo mediático, digamos, ¿no es cierto? Tanto en la figura como en el fondo, digamos, ¿no? Que nos comente un poco de eso y de cuál es tu propia relación, digamos, ¿cierto? Con los medios. Mi relación con los medios es mala, a pesar de todo. Es súper mala. Detesto el periodismo en Chile. Es súper malo el periodismo. Los medios de comunicación están monopolizados también, entonces también, eh, digamos, la manera editorial de llevar las cosas o de preguntar, no hay especialistas tampoco en los temas. Muchas veces mis proyectos tienen una beta política más importante que muchas veces una periodista no sabe manejar la información porque no conoce la información y trata de buscar informaciones mucho más sensacionalistas, basadas que son periodistas digamos, casi de farándula, o sea, como emprendedores para la farándula. Son muy pocos los especialistas de hoy en día que están. Está la Denise, que están en la tercera. Pero me acuerdo que en el 2008-2007 estaba la Carolina Lara, la Lisa Cárdenas, los tres Rodrigos que estaban por ahí, el Rodrigo Miranda, el Rodrigo Castillo, eh, tanto en La Nación, La Última Noticia, La Tercera. Claro, la Francisca García, que también estaba en el Mercurio, que me hacía muy buena crítica, que se fue a estudiar afuera, de hecho, porque eran personas que se dedicaban, digamos, a la especialidad y les interesaba y estaban metidos ahí, iban a todas las inauguraciones. Entonces conocían a todos los artistas, a mí me conocían ellos desde muy chico, porque iban a todas las exposiciones y a todas las cosas que podían pasar. Entonces te llega gente que no, que es como casi como en la página como de cosas como curiosas, aparece una periodista que no tiene idea de lo que está haciendo. Entonces es súper complicado y me llevo mal finalmente. O sea, termino haciendo malas entrevistas o enojándome en la mitad de la entrevista. ¿Y por qué rechazaste la invitación He rechazado muchas invitaciones. De hecho, básicamente porque lo que me invitan a hablar es muy mesurado o está dentro de ciertos márgenes. Al programa de Kepler me invitan a hablar de arte y en realidad lo que menos sé es sé hablar, lo menos sé hablar porque sé de arte, me gusta estudiar el arte, pero no sé hablar de arte. Entonces, si no me invitan a hablar como de contingencia, de las problemáticas políticas, si no me van a permitir hablar de eso, no puedo hablar de arte y no puedo hablar de mi arte tampoco. Pero no voy a hablar cosas que solamente le van a interesar a un segmento que son los estudiantes de arte o las personas que estudiaron arte, que es un segmento académico, un segmento institucional, es casi como hablar anécdotas de colegio. Es como ponerse a hablar cuando hay otras personas oye, cuando chico, ¿te acordáis cuando no sé tanto o la no sé tanto hacía esto y esto otro? Y dejáis al otro pagando. El resto de las personas no tienen ni idea. Entonces, si no eres inclusivo, que para mí eso es importante, por eso ocupo los medios como también los medios comunicacionales, porque puedo lograr ser inclusivo. O sea, puedo hablar de cosas puedo llevar mi obra a temas que son reflejos finalmente de mi trabajo, que le molesta a una persona que no está metida en ese medio. No está metido en ese círculo, está encerrado finalmente. No estoy dispuesto a apelar, digamos, el mundo del arte visual en un medio, por ejemplo, hacer conflictos o rivalidades en los medios de comunicación. O sea, que me pregunten por la última exposición de no sé qué, de Alfredo Ollar, por ejemplo. No me interesa hablar de Alfredo Ollar. Y no me interesa la obra de Alfredo Ollar. Y entonces no voy a andar en los programas, por ejemplo, hablando de eso, cuando para mí es mucho más importante hablar de las problemáticas que tenemos hoy en día, digamos.
por ejemplo, temas de la minería, tenemos el problema en China, que se está cerrando, digamos, como el mercado, la minería está llegando a una crisis, y hay muchas, por ejemplo, minas que se están cerrando y están quedando botadas, y puede venir otro aluvión más, y los campos, digamos, de desechos tóxicos que se pueden generar hacia las poblaciones o hacia las aguas también, es tremendo. Y aún así quieren hacer montones de hidroeléctrica y generar energía para ciertas minas que tienen que ver con otros tipos de extractivismo también. eh, Siendo que hoy en día la minería va bajando, entonces estás, por ejemplo, matando el Maipo, estás tratando de hacer un proyecto gigantesco como Octopus en construcción, o la Patagonia. Entonces hay un montón de cosas que también hay que empezar a revisar, y no solamente, claro, como la contingencia de los casos de los escándalos, digamos, que es una cosa que uno la podía ver de antes. La persona que está interesada en la política sabía que esto pasaba. El problema es que no teníamos pruebas para poder decirlo. Pero a mi preocupación son las problemáticas sociales, una sociedad antipática como la que tenemos hoy en día, que me incluyo, yo soy parte de esa sociedad, yo soy un antipático también. Y cómo podemos llegar a crear una empatía social. O sea, cada persona que hay suelta por ahí tratando de hacer cosas, y tantas iniciativas muy bonitas que no se llevan a cabo porque no hay un pueblo que lo pueda como soportar. O sea, a ver, hay manos para sujetar el sistema y el sistema de poder que tenemos. Y hay mucho miedo en dejar de soltar ese sistema de poder. Pero no hay manos para poder sujetar otras formas de poder, quizá otras formas de alianza y de libertad. Y están en estas como construcciones populares que cuando se arman y se realizan, no hay manos para poder sujetar eso. Entonces quedan solas o quedan como con un sistema de frustración, con pelea interna, porque la gente se saca toda la rabia, digamos, de la dificultad diaria de vivir en un estado, o sea, en un sistema latifundista monetarista, donde es explotado, donde no tiene vida, digamos, donde tiene transporte público extremadamente, digamos, represores con el cuerpo. Y esto no estamos hablando solamente de Santiago, estamos hablando de las distancias, por ejemplo, que tienen entre comuna y comuna, por ejemplo, en regiones. Los grandes traslados que tienen que hacer muchas veces, y no están los medios, o las micros, o los buses, o los colectivos para poder trasladar a gente, y tiene que estar una hora, y no están las condiciones tampoco de carretera o de calle. Entonces hay un sistema muy vulnerado, digamos, de la vida diaria, de los derechos de la vida de las personas, y cómo sobrevivir, digamos, a eso. Está muy, muy dejado, digamos. En la mayoría de los artistas chilenos, que no son muchos, digamos, ¿cierto? Pero que trabajan desde las veredas del activismo, y como de, qué sé yo. No son muchos en realidad los Hay- que hay o sea, como... Valparaíso hay algunos. Sí, Hay una cosa así hay algunos, pero... como entre utópica, mesiánica. Mira, mi trabajo fue primero como, claro, hacer como un reflejo crítico, mostrar el malestar, eh, llevar a las artes visuales, llevar también a otro público a las artes visuales. Y posteriormente fui haciendo proyectos donde el soporte ya no eran los medios. O sea, en un tiempo fueron los medios de comunicación. Fue, digamos, un método de denuncia. Hoy en día creo que hay muchas formas de denunciar. Y me cansé de ese método de denuncia también, y de no hacer nada. Entonces, porque claro, finalmente, como se dice por ahí, es muy fácil criticar, pero hagamos algo. Entonces, la denuncia pasó finalmente a un sistema que fui trabajando. Me desaparecí como 2 años de exponer acá en Chile, o 3 años en realidad, 3 años de exponer acá en Chile, ponía cosas muy pequeñas afuera. Eh, y, mm, y fui encontrando, digamos, poco a poco, como silenciosamente haciendo acciones que pudiesen encontrar un método que ocupara el soporte problema. Y a ese soporte problema crear algo que pudiese resolver de alguna medida el problema. Entonces estábamos hablando de un arte súper complejo, porque estamos hablando de un arte que no solamente va a tener que convertir con un soporte completamente abstracto al conocido hasta ahora como arte, y que va a resolver problemas. O sea, que no solamente va a denunciar un problema o a hacer el reflejo de un problema o a mostrar un malestar, sino que va a intentar solucionar el problema.
Entonces allí aparece Ad Augusta per Angusta como la primera acción, digamos, que hago de ese modelo. Que esto fue el año 2014. Y, y es específicamente, se resuelve un problema. Se saca la deuda. A través de una acción artística se elimina la deuda de los estudiantes. O sea, o se permite que el estudiante participe en la eliminación de la deuda. Porque más bien eso es, se queman los pagarés para que el estudiante vaya y diga yo no tengo deuda con ella. No tengo deuda con esta casa de estudio. Y a través de eso se libera de la deuda. Posteriormente, el año 2015, hasta la fecha, y va a tomar un tiempo más, nace el proyecto de clasificación popular, que es mi investigación en torno al Balech 1, y logramos, digamos, una cosa que todo el mundo pedía a gritos, digamos, a las institucionalidades, que terminara con los 50 años de secreto, de silencio. Y uno digamos, de los que tenía por ley 50 años de secreto era el informe Balech 1, donde cerca de 4.000 personas torturadas o privadas de libertad estaban dentro o sea, tenían mucha información que al juntarla podía generar un muy buen mapa y un correlato, digamos, judicial e histórico para la sociedad chilena en cuanto a las violaciones que se cometieron durante el año 73, específicamente al año 89. Que eso es lo que, hasta el año 90, que eso es lo que corresponde al Balech 1. Y esa información estaba guardada bajo llave hasta el año 2054. Y nosotros encontramos la forma de que lo podía sacar ahora. Y hoy día se puede sacar. Y hay jurisprudencia sobre eso. O sea, el Instituto de Derechos Humanos, que supuestamente es la institución que tiene que defender a estas personas y que tiene que entregar todas las posibilidades, se dedicó a negar esta posibilidad, se fue a juicio, se hizo un recurso de protección a la persona que realizó la primera, digamos, o sea, que ocupó la fórmula que nosotros dimos para que pudiese sacar la información y termina sacándola y hoy en día termina siéndole útil para su juicio por violaciones sexuales. O sea, por ser hija de una violación sexual, en este caso, la hija es la que lo pide. Violaciones sistemáticas, no estamos hablando de una sola violación así suelta, sino que tortura de violaciones sistemáticas en grupo, de a uno, etcétera. Oye, y si llevado a un extremo, uno considera que todo el sistema arte chileno es un gran problema Sí, y hay que solucionarlo. Pero... el sistema de arte chileno puede ser, es un problema, pero es un problema que a mí poco me interesa. El sistema de arte chileno es un problema que a mí bien poco me interesa en realidad. Es como... realmente es un problema muy de pueblo, un problema interno de pueblo. Y creo que las cosas que a mí me interesan es como, hoy en día, lo que más me está interesando es cómo generar empatía entre nosotros. Porque podemos hacer 1000 proyectos sociales o se pueden crear 1000 organizaciones o 1000 cosas, pero no tenemos un cuerpo social. Aunque sea minoritario, aunque sea micro cuerpo social. No tenemos un microcuerpo social para poder sostener alguna idea que venga o queramos hacer. Y eso es lo que es hoy en día preocupante para mí. El arte como que en realidad me gusta hacerlo, pero el arte para mí no funciona sin el otro lado, lo político y social. Entonces me he ido alejando, digamos, del problema de pueblo, digamos, de cómo el pueblo... cómo el pueblo vive o cómo el pueblo se gana los fondos, cómo va a concursar los fondos, son problemas para una minoría, que una minoría en un 70% muy acomodada. Si yo nací en una población, yo tengo el privilegio de vivir en una casa, de tener una casa como esta, tener el espacio para poder trabajar. No tengo que pagar arriendo, que eso ya es algo muy importante. Eh, pero no sé, pues hay personas que no eligen estudiar arte porque tienen que trabajar para mantener a su hermano y para eso no van a elegir una profesión que no les da dinero. Entonces finalmente la persona que estudia arte en una universidad es una persona que puede decir que es muy pobre y todo, pero es una persona que tiene la posibilidad y el soporte familiar de poder hacerlo. Es un príncipe. Entonces uno finalmente termina siendo un pequeño burgués, lo es, y yo me asumo también como tal, soy un pequeño burgués que no me gusta hacerlo, que no me gustan quizás como las manías del pequeño burgués, pero
pero lo soy y lo asumo. Que tengo una posibilidad muy distinta a una persona que está en el barrio tratando de salir de la violencia todo el rato y tratando de luchar porque sus hermanos salgan. Y van a buscar la forma de generar dinero para que sus hermanos salgan. Y muchas veces, lamentablemente, muchos de esos jóvenes terminan haciendo papelillos, trabajando de dealer, cometiendo, cometiendo delitos que para mí muchas veces no son tan negativos como ser mechero, por ejemplo, de grandes tiendas o de empresas que le roban a la comunidad en general. Para mí no hay ningún problema que lo hagan. Pero Robin Hood. Mechero claro, como un Robin Hood. Si es que, claro, cuando ocupas ese dinero para poder vivir, como lo hacía el viejo Choro, que es para sobrevivir, que es para poder darte una mejor vida, pero no para comprarte el fin de semana unos pantalones Jordan porque es la marca que la lleva o porque es la que mi ídolo musical o futbolista tiene y lo deseo. Entonces finalmente hay una cultura de robo y consumo por deseo de cosas que son carísimas y que finalmente el dinero termina yendo a las grandes empresas igual, entonces como que no tiene mucho sentido. No es la idea de robo como de recuperación, que se podría decir. El uso de los medios es más de lo mismo nomás. El uso de los medios, claro, para mí tienen o sea, por ejemplo, para el proyecto de Atagusta Perangusta, la idea fue yo no dar entrevistas. No, pero salió online. Claro, o sea, se hace el video y el video es el que habla. Y posteriormente, ojalá son los estudiantes los que hablaran. Lamentablemente, el abogado que estaba, o sea, o el casi abogado, que estaba a cargo de dirigirse a la prensa para decir específicamente qué es lo que tenían que hacer los estudiantes, se encandiló un poco como con los focos, con las cámaras y no dio la información correspondiente. Entonces ahí yo tuve que salir a dar, digamos, notas, pero las daba a medios que eran comunitarios. Y a través de los medios comunitarios, que de hecho me recuerdo muy bien que al primero que nosotros le entregamos el video es a Radio Villa Francia. Y Radio Villa Francia es el que rebota para todos los medios. Y ahí aparece el video, originalmente. Entonces todo se hizo como a través de también un apoyo a los medios barriales, a los medios comunitarios, a medios independientes también. Y se ocupó una estrategia distinta. Y finalmente fue una obra sumamente mediática, pero no donde los medios grandes tuvieron que basarse en copiar la información fidedigna de medios súper chicos que estaban hablando las cosas más serias, incluso. Porque, digamos, los canales grandes tomaron O sea, el accidente de la combi. claro, o sea, el Mercurio dice como supuesto artista, diciendo que el Mercurio me había hecho anteriormente por lo menos unas 20 notas y varias entrevistas, incluso la revista El Sábado. Entonces era como muy gracioso como supuesto artista cuando tenía un historial y claro, al principio también era como muy supuesto artista y Chilevisión termina, por ejemplo, diciendo toda mi carrera artística para poder como decir, esta es la persona que lo hizo, no es un supuesto artista, es un artista que tiene una trayectoria y llegó a esto. Y es muy interesante cómo los medios finalmente tenían que desmentirse a sí mismos. Pero claro, mis proyectos están pensados, por ejemplo, el de clasificación popular está pensado en los medios porque los medios finalmente van generando la información para que la gente pueda llegar a hacerlo. Y no solamente a través del soporte de internet, porque estamos hablando de personas las personas que salen las que están en la lista de avales, muchas personas son adultas, muy mayores, y que no manejan internet. Entonces, quizás a través de esa noticia pueden acceder, digamos, a una persona más joven de su familia o a alguien del barrio que le pueda ayudar, digamos, a entrar, digamos, a desclasificación popular, a la página web y enterarse de esto y dejar su data histórica, digamos, como aporte.